personas que van a sacar su título de PER o patrón de yate. Como ya sabéis, la materia que para la mayoría de las personas encierra más dificultades son los ejercicios de carta náutica. Bien, pues en este DVD vamos a realizar todos los ejercicios tipo que figuran en el examen del PER. Los realizaremos paso a paso, de forma que puedas llevarlos a cabo sin ninguna ayuda externa. Espero que este aula virtual sea un buen complemento para los conocimientos que adquieras en tu Academia Náutica. A través del menú del DVD podrás acceder de forma individual a cada ejercicio, o si lo deseas, visionar íntegramente el DVD. Te recomiendo que utilices la pausa de reproducción cuantas veces sea necesario. Repite el visionado de cada ejercicio hasta que no tengas dudas. Después, practica todo lo necesario con los test complementarios que podrás descargar de nuestra web. Seguro que podrás afrontar el examen de esta materia con un alto nivel de éxito. ¡Suerte! Antes de empezar con los ejercicios propios de la carta náutica que son objeto de este trabajo, es conveniente comentar algunos conceptos que posiblemente hayáis estudiado en el apartado teórico del capítulo de navegación del curso del PER. En primer lugar, recordar que las cartas náuticas que vamos a emplear, y en particular la del Estrecho de Gibraltar, objeto del estudio del PER, son cartas mercatorianas, cuya principal característica consiste en que los meridianos se representan por líneas verticales y los paralelos se representan por líneas horizontales. Además de esta característica principal, hay algunas más que merece la pena resaltar a estas alturas. Como veis, la carta tiene dos escalas horizontales, una abajo del todo y otra en la zona superior. Ambas son la misma escala y corresponden a las longitudes. De forma análoga, existen otras dos escalas verticales, una a la izquierda y otra a la derecha, que representan las latitudes. Como el Estrecho de Gibraltar se encuentra por encima del ecuador, todas las latitudes que se representan en la carta son latitudes norte. Y de la misma forma, al estar el estrecho a la izquierda del meridiano de Greenwich, todas las longitudes son oeste. Cada carta tiene tanto la escala de latitudes como longitudes dividida de la forma que el fabricante de la misma ha decidido. En lo que respecta a la carta del estrecho, propia de los exámenes del PER, veréis que esa división está hecha en minutos de arco, ya sea de latitud como de longitud, y cada minuto está dividido a su vez en 5 porciones o trocitos. Si cada minuto de arco está dividido en 5 trozos, cada trozo abarcará exactamente 0,2 minutos. En náutica, además de los grados para expresar la magnitud de un arco, se emplean los minutos. Recordar que un grado tiene 60 minutos, pero no se emplean los segundos, sino las décimas de minuto. Veamos algo sobre la escala de latitudes de la carta de examen del estrecho. Observad que la inscripción inferior de la escala indica 40 apóstrofe, es decir, 40 minutos, ya que los minutos se expresan con una comilla alta. De la misma forma, el valor más alto es 20 minutos. Sin embargo, vemos a mitad de la escala una anotación de grados, en concreto 36 grados. Todos los puntos de la escala, situados por encima de este valor, se refieren a minutos por encima de esos 36 grados, mientras que todos los puntos de la escala situados por debajo corresponden al grado anterior, es decir, a los 35 grados. Otra observación es que al estar en el hemisferio norte, los números van creciendo de abajo a arriba. Imaginemos un punto en cualquiera de la escala de latitudes. La lectura correcta sería 35 grados, 52,4 minutos norte. Si el punto está situado entre dos de las rayas que suponen una de las divisiones de 0,2 minutos, interpolaremos entre medias. Por ejemplo, el punto marcado es 36 grados, 12,3 minutos norte. En lo que respecta a las longitudes, las observaciones son las mismas, salvo que, como veréis, al estar a la izquierda de Greenwich, los números crecen de derecha a izquierda, de forma que,
todo lo que hay a la izquierda de la indicación de 6 grados son minutos adicionales a esos 6 grados, y todo lo que hay a la derecha corresponde al grado anterior, es decir, 5 grados. Un ejemplo de lectura es 5 grados 45,7 minutos oeste. No olvidéis que las latitudes son norte, N, y las longitudes oeste, W, por lo menos en lo que respecta a la carta del estrecho que nos ocupa. Una última anotación sobre las escalas. Se define milla náutica como la distancia que ocupa un minuto de meridiano, es decir, un minuto en la escala de latitudes. Ojo, únicamente en las latitudes, pero nunca en las longitudes, salvo que estuviésemos en el Ecuador. Recordad, un minuto de latitud equivale a una milla náutica. Otra puntualización respecto a la carta del estrecho. Veréis que todos o casi todos los faros están marcados con su nombre. Por ejemplo, en Punta Europa, y en él, afinando la vista, veréis que hay una estrella de 5 puntas. Cuando os hagan referencia a Punta Europa, os estarán direccionando precisamente al centro de esa estrella. Ese centro es el punto donde debéis considerar que está dicho faro. Por tanto, si observáis Punta Gracia, veréis que la estrella se encuentra más abajo y a la derecha del rótulo. Atención, no os equivoquéis, el faro es la estrella y no el punto que hay al lado del rótulo. Todos los números que aparecen en la carta representan profundidades, también llamadas sondas, y vienen expresadas habitualmente en metros. Veréis también una serie de líneas continuas y observaréis, si seguís una de ellas, que en algún punto aparece intercalado un número. Esas líneas continuas reciben el nombre de isóbatas o beriles y representan líneas de la misma profundidad, que precisamente es el número intercalado en ellas. Una vez familiarizados con la carta náutica del estrecho, solo nos queda ponernos manos a la obra y disponer del material necesario para trabajar con ella. Escuadra y cartabón, compás, transportador de ángulos náutico, lápiz y goma de borrar. Y por supuesto, una carta náutica del estrecho de Gibraltar como la que se emplea en los exámenes de PER. Antes de empezar a hacer ejercicios, vamos a recordar los conceptos básicos y las fórmulas necesarias para trabajar con la carta y que habréis visto en la parte teórica de la asignatura de navegación. Imaginemos un barco que va navegando por el estrecho siguiendo una derrota determinada. A la derecha, observa un faro respecto al que tomar alguna referencia. En un momento dado, podemos apuntar desde el barco una línea recta dirigida al norte, o por ser más exactos, al Polo Norte, también llamado norte verdadero, NV o norte geográfico. Todas las cartas mercatorianas consideran ese norte verdadero la parte superior de la carta, de forma que todas las líneas verticales apuntan a ese norte verdadero. Si estuviésemos en tierra y manejásemos una brújula, la aguja de la misma no señalaría a ese norte verdadero, sino a otro punto que denominaremos norte magnético. No es objeto de este DVD razonar por qué es así, pero debéis saber que la Tierra se comporta como un gigantesco imán, que hace que se produzca este efecto. El norte magnético no es un punto fijo y va variando año a año, separándose o acercándose al norte verdadero, ya sea por la izquierda de este como por la derecha. El caso es que muy rara vez el eje geográfico de la Tierra, que pasa por los polos norte y sur geográficos, coincide con el eje magnético, que pasa por el norte y sur magnéticos. Al ángulo en el que difieren ambos ejes se le denomina declinación magnética y se representa por una delta griega minúscula y una m minúscula, aunque también lo podemos ver como dm simplemente. A efectos de cálculos posteriores, la declinación magnética se considera positiva si el norte magnético está a la derecha del verdadero, es decir, hacia su nordeste, y negativa si es al contrario. El norte magnético está al noroeste del verdadero, es decir, a su izquierda. En el esquema está pintada positiva, ya que de esa forma se deducen muy intuitivamente las fórmulas que se utilizan en náutica.
La declinación magnética depende de la zona geográfica en la que naveguemos y el año en curso, y se puede deducir de una roseta que se encuentra en todas las cartas. Las brújulas que empleamos en tierra se sustituyen por las agujas náuticas en los barcos. En un principio podríamos pensar que la aguja de una brújula y la aguja náutica deberían marcar hacia el mismo punto, pero eso no es así. Por efectos de la trayectoria que lleva el barco y que más tarde llamaremos rumbo, y por efecto también de la cantidad de material magnetizante que se encuentra de una forma permanente alrededor de la aguja náutica, esta señala a otro punto que no es ni el norte verdadero ni el norte magnético. A este punto le denominamos norte de aguja, que difiere respecto al magnético en un ángulo que denominamos desvío y suele representarse por una letra griega delta mayúscula. Al igual que en el caso de la declinación magnética, el desvío a efecto de cálculos posteriores se considera positivo si el norte de aguja está a la derecha del norte magnético, es decir, a su nordeste, y negativo en caso contrario. En el esquema se ha dibujado por la misma razón que antes un desvío nordeste, es decir, positivo. Por tanto, entre lo que vemos en la carta, el norte verdadero, y lo que vemos en el barco, el norte de aguja, hay una diferencia que es el resultado de sumar algebraicamente cada valor con su signo. Estos son la declinación magnética y el desvío. En el esquema se observa muy bien. A esta suma se le denomina corrección total de la aguja y se expresa como C mayúscula y T minúscula, CT y a veces como CTM. Ya tenemos la primera fórmula importante de la náutica. Corrección total igual a declinación magnética más desvío, cada valor con su signo. Por ejemplo, si tenemos un valor de la declinación de 5 grados noroeste y uno del desvío de 3 grados noroeste, el valor de la corrección total será menos 5 grados más menos 3 grados igual a menos 8 grados. Intuitivamente llamamos rumbo a la trayectoria que sigue un barco. Para cuantificar esa trayectoria, vamos a definir rumbo como el ángulo que forma esa trayectoria, o lo que es lo mismo, la línea a popa-proa del barco con el norte. Como existen 3 nortes, verdadero, magnético y de aguja, existen 3 rumbos para definir esa trayectoria que denominaremos rumbo verdadero, rumbo magnético y rumbo de aguja respectivamente. El rumbo verdadero, referido al norte verdadero, que recordemos es el que vemos en la carta, es el único que se traza en esta, mientras que el rumbo de aguja, referido al norte de aguja, es el único que vemos en el barco. Entre ambos rumbos, verdadero y magnético, observando el esquema, veremos que existe una diferencia que es precisamente la corrección total, de forma que el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más la corrección total con su propio signo, y esa es la segunda fórmula importante de la náutica. Por ejemplo, si en el barco vemos un rumbo, obviamente de aguja de 125 grados, y la corrección total de la zona es de menos 5 grados, o lo que es lo mismo, 5 grados noroeste, el rumbo verdadero que trazaremos en la carta será rumbo verdadero igual a rumbo de aguja más corrección total. Es decir, 125 grados más menos 5 grados igual a 120 grados. No nos olvidamos del rumbo magnético, aunque a efectos prácticos tiene una relevancia mínima. Del esquema podemos deducir algunas otras fórmulas menos interesantes como rumbo verdadero es igual a rumbo magnético más declinación magnética, o rumbo de aguja igual a rumbo magnético menos desvío. Hasta ahora, todo lo dicho sirve en cualquier circunstancia, veamos la costa o no. A partir de ahora, vamos a ver cómo podemos referenciar un punto conocido de la costa que nos ayude a situarnos. Imaginemos un faro y una línea recta que une nuestro barco con él. Se denomina demora de un punto conocido de la costa, por ejemplo un faro, al ángulo que forma el norte con la visual a dicho punto. Al igual que ocurría con los rumbos, al existir 3 nortes, podremos definir 3 demoras, verdadera, magnética y de aguja. Lógicamente, desde el barco, la que tomaremos será una demora de aguja y al trasladarla a la carta para dibujarla, la convertiremos en demora verdadera.
Recordar que en la carta solo se dibujan magnitudes verdaderas. Si observamos el esquema, llegamos a la deducción de la tercera fórmula importante de la náutica. Demora verdadera igual a demora de aguja más corrección total. Y al igual que ocurría con los rumbos, se desprenden otras fórmulas que relacionan a la poco importante demora magnética. Ya solo nos queda una magnitud que definir y la cuarta fórmula importante. Se denomina marcación al ángulo que forma la línea popa-proa de nuestro barco con la visual a un faro de la costa. Esta magnitud es muy fácil de medir a bordo. Basta emplear la propia aguja náutica y leer la diferencia en grados entre nuestra proa y la visual al faro. Pero no se lleva directamente a la carta, sino que se emplea para obtener la demora verdadera del faro, que sí trazaremos en la carta. Del esquema se desprende la cuarta y última fórmula importante de la náutica costera. Demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación. Observemos que la fórmula funciona bien si el faro que marcamos lo tenemos a estribor, pero no es así si está a babor. En este último caso, la fórmula correcta sería demora verdadera es igual a rumbo verdadero menos marcación. Esto lo solucionamos manteniendo la fórmula demora verdadera igual a rumbo verdadero más marcación, asignándole a esta última signo positivo si es a estribor y signo negativo si es a babor. La marcación se suele dar por babor o por estribor, pero si no nos dicen nada, la consideraremos siempre por estribor. Ojo, como resultado de una operación de suma o resta, nos puede dar una demora verdadera menor de 0 grados o mayor de 360 grados, y ya sabemos que una demora solo puede estar entre los 0 grados y los 360 grados. En este caso, sumaremos o restaremos respectivamente 360 al valor calculado. Determinar las coordenadas de un punto. Dado un punto P en la carta, obtengamos sus coordenadas. Procedimiento 1. Escuadra y cartabón. Paso 1. Obtención de la latitud. Trazamos una línea horizontal desde el punto P hasta cortar la escala de latitudes, que es la escala vertical, derecha o izquierda. Nos ayudaremos con la escuadra y el cartabón, trazando una línea paralela a una de las líneas auxiliares horizontales, que son los paralelos. A continuación, hacemos la lectura en el eje de latitudes. En este caso es latitud igual a 35 grados 57 minutos norte. Paso 2. Obtengamos ahora la longitud. Trazamos una línea vertical desde el punto P hasta cortar la escala de longitudes, que es la escala horizontal, arriba o abajo. Igualmente, nos ayudaremos con el uso de escuadra y cartabón para obtener una paralela a cualquiera de las líneas auxiliares verticales, que son los meridianos. A continuación, hacemos la lectura en el eje de longitudes. En este caso es longitud igual a 6 grados 4,9 minutos oeste. Así pues, nuestra posición es latitud 35 grados 57 minutos norte y longitud 6 grados 4,9 minutos oeste. Procedimiento 2. Otro procedimiento también válido consiste en utilizar un compás en vez de la escuadra y cartabón. Paso 1. Primero tomaremos la distancia entre el punto P y cualquiera de las líneas auxiliares horizontales. Ahora llevamos esa distancia al eje de latitudes. Ya conocemos la latitud. Paso 2. Tomamos la distancia entre el punto P y cualquiera de las líneas auxiliares verticales. A continuación, llevamos esa distancia al eje de las longitudes. Ya conocemos la longitud. Dadas unas coordenadas de un punto, trazarlo en la carta. ¿A qué punto corresponden las coordenadas latitud 35 grados 58 minutos norte y longitud 6 grados 2,6 minutos oeste? Procedimiento 1. Con compás. Paso 1.
Primero marcamos la latitud en el eje de latitudes. Después, tomamos la distancia entre la marca y cualquiera de las líneas auxiliares horizontales superior o inferior. A continuación, trasladamos el compás a la carta y marcamos con una línea la latitud. Paso 2. Repetimos la misma operación, pero ahora con la longitud. Al marcar la línea sobre la carta, la intersección de ambas nos mostrará la posición del barco. Procedimiento 2. Con reglas. Paso 1. Primero marcamos la latitud y la longitud en sus respectivos ejes. Desde esta marca trazamos una línea horizontal al eje de longitud. Paso 2. Desde la coordenada de longitud trazamos una línea horizontal al eje de latitud. La intersección de ambas líneas nos mostrará la posición del barco. Cálculo de la distancia entre dos puntos. Ahora vamos a calcular la distancia entre dos puntos, teniendo en cuenta que una milla se corresponde con lo que abarca un minuto de latitud. Recuerda que las millas nunca se miden en el eje de longitudes. Veamos este ejercicio. Cálculo de la distancia entre Isla Tarifa y Punta Alcázar. Paso 1. Abrimos el compás entre los dos puntos cuya distancia queremos medir, es decir, entre Isla Tarifa y Punta Alcázar. Paso 2. Ahora, llevamos la medida obtenida del compás a la escala de latitudes y contamos las millas que en dicha escala representa la abertura del compás. En este caso debemos contar 9,4 millas. Rumbo para ir de un punto a otro. Calcular el rumbo para ir desde Cabo Trafalgar hasta Punta Alcázar. Procedamos. Paso 1. Primero uniremos ambos puntos con una línea recta. Paso 2. A continuación, colocaremos el transportador en un punto de esa línea. No es necesario que sea el punto origen, ya que toda la línea guarda el mismo ángulo, rumbo verdadero, con el norte, donde apunta la flecha del transportador. Para cuadrar perfectamente el transportador, te recomiendo que aproveches un punto de la línea en su intersección con alguna de las líneas auxiliares verticales, meridianos. Paso 3. Ahora hacemos la lectura del ángulo que forma el norte verdadero, que en este ejemplo es 131 grados, o lo que es lo mismo, en formato cuadrantal, sur 49 grados leste. Rumbo para pasar a una distancia determinada de un punto de la costa. Calcular el rumbo que hay que poner para pasar a 4 millas de Isla Tarifa, partiendo de Cabo Espartel. Procedamos. Paso 1. En la escala de latitudes, abrimos el compás para abarcar 4 millas, equivalentes a 4 minutos de latitud. Paso 2. Ahora, colocamos la punta del compás en la Isla Tarifa y trazamos un círculo que lógicamente tendrá un radio de 4 millas. Todos los puntos de esa circunferencia se encuentran a 4 millas de Isla Tarifa. Paso 3. Partiendo de Cabo Espartel, trazamos una línea recta que sea tangente al círculo antes trazado. Esta línea es la única posible que, partiendo de Espartel, pase a 4 millas y nunca a menos de Isla Tarifa. Paso 4. Ahora colocamos el transportador en cualquier punto de la línea trazada, asegurándonos de que lo tenemos perfectamente posicionado y hacemos la lectura del rumbo. En este caso es un rumbo verdadero de 62 grados, que en cuadrantal se expresaría como norte 62 grados leste.
Dado un rumbo, calcular la situación cuando se está a la distancia mínima de un punto de la costa. Supongamos que vamos a un rumbo verdadero determinado y nos interesa conocer nuestra situación, coordenadas, cuando pasemos a la mínima distancia de un faro. Esto es lo mismo que decir cuando veamos el faro en cuestión por el través. Hagamos este ejercicio. Salimos de Cabo Trafalgar con rumbo a Punta Malabata. Calcular la situación cuando estemos a la mínima distancia del faro de Punta Gracia. La mínima distancia se producirá justo cuando marquemos el faro de Punta Gracia por el través de estribor. Recordemos qué era la marcación, el ángulo que forma nuestra proa con un punto conocido de la costa. Recordemos también que el través es la perpendicular a la línea de crujía. Por tanto, cuando marquemos Punta Gracia por el través de estribor, equivale a decir cuando tengamos Punta Gracia justo por la perpendicular, o lo que es lo mismo, a la mínima distancia. Procedamos. Paso 1. Trazamos el rumbo para ir de Trafalgar a Punta Malabata. Paso 2. Trazamos una perpendicular a ese rumbo que pase por Punta Gracia. Para ello, nos podemos ayudar de cualquier ángulo recto que tengamos, por ejemplo, el ángulo de una escuadra o cartabón o el propio borde del transportador. Paso 3. El punto donde corte esa perpendicular al rumbo es la situación buscada. En este caso, latitud 36 grados 2,1 minutos norte y longitud 5 grados 55 minutos oeste. Manejo de la velocidad del barco o velocidad de máquinas. La velocidad del barco o velocidad de máquinas, indistintamente VB o VM, es la velocidad a la que se desplaza el barco siguiendo el rumbo verdadero, RV. Se expresa en nudos. Recordemos que los nudos son equivalentes a millas por hora. A las 10:00 HRB se lee a las 10 horas, 0 minutos, hora reloj bitácora, que para nosotros va a ser la hora de nuestro reloj. Salimos de Cabo Trafalgar con dirección a Cabo Espartel con una velocidad de 10 nudos. A las 11:30, hora reloj bitácora, decidimos cambiar de rumbo poniendo proa a Punta Paloma, manteniendo la velocidad de 10 nudos. Cuando tenemos el faro de Punta Gracia por el través de babor, decidimos cambiar el rumbo y poner proa a Punta Cires, aumentando la velocidad a 12 nudos. Se pide, primero, situación a las 11:30, hora reloj bitácora. Segundo, hora de llegada a Punta Cires. Procedamos a la primera pregunta. Paso 1. Trazamos el rumbo que nos lleva de Trafalgar a Espartel. Paso 2. Calculamos cuántas millas habremos recorrido desde las 10 a las 11:30 si vamos a una velocidad de 10 nudos. Hagamos una regla de 3. Si en 1 hora, 60 minutos, recorremos 10 millas, en 1 hora y media, 90 minutos, recorreremos X. X es igual a 10 por 90 dividido entre 60, o sea, 15 millas. Paso 3. Con el compás medimos 15 millas en la escala de latitudes y llevamos esa medida desde Trafalgar sobre el rumbo verdadero. En el punto donde corte la medida del compás con el rumbo verdadero, estaremos a las 11:30, hora reloj bitácora. La situación la obtenemos viendo qué coordenadas tiene ese punto. Latitud 35 grados 56,4 minutos norte y longitud 5 grados 57,9 minutos oeste. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Ahora resolvamos la segunda pregunta. ¿A qué hora llegaremos a Punta Cires? Paso 1.
Ahora desde ese punto trazamos una nueva recta que lo une a Punta Paloma, que es el segundo de los rumbos enunciados. Mantenemos los 10 nudos de velocidad. Paso 2. Calculamos el punto de ese nuevo rumbo en el que veamos al faro de Punta Gracia por el través de babor. Es decir, trazamos una perpendicular al rumbo que pase por Punta Gracia y el punto donde corte esa perpendicular a dicho rumbo será el punto buscado. Paso 3. Una vez marcado el punto, calculamos a qué hora lo hemos alcanzado. Para ello hacemos el siguiente cálculo. Medimos el número de millas desde que iniciamos ese segundo rumbo a las 11:30 hora reloj bitácora y el punto hallado, y obtenemos 11,3 millas. Si 10 millas se recorren en una hora, 60 minutos, velocidad del barco, 11,3 millas se recorrerán en 67,8 minutos. O lo que es lo mismo, 1 hora y 7 minutos aproximadamente. Por tanto, cuando estemos en el punto de la mínima distancia de Punta Gracia, habrán transcurrido 1 hora y 7 minutos desde las 11:30 hora reloj bitácora. Es decir, serán las 12:37 hora reloj bitácora. Paso 4. Una vez marcado el punto, lo unimos con Punta Cires. En realidad estamos trazando un tercer y último rumbo. Con el compás medimos la distancia desde ese punto a Punta Cires, lo trasladamos a la escala de latitudes y comprobamos que la distancia es de 16 millas. Recuerda que a partir de este punto, la velocidad de máquinas cambia a 12 nudos. Así pues, para saber a qué hora llegaremos a Punta Cires, tendremos en cuenta que la velocidad es igual a la distancia recorrida dividida por el tiempo transcurrido. Por tanto, el tiempo transcurrido será igual a distancia dividida por velocidad. O sea, 16 millas divididas por 12 nudos, igual a 1,33 horas. Es decir, 1 hora y 20 minutos. Ese tiempo calculado se lo sumamos a la hora origen de este último tramo, 12 horas 37 minutos, y obtenemos que la hora de llegada a Cires es 13 horas 57 minutos, hora reloj bitácora. Trazado de una demora. Recordemos que la demora es el ángulo que forma la visual desde nuestro barco a un punto determinado de la costa con el norte. Al haber 3 nortes, hay 3 demoras, verdadera, magnética y de aguja, pero la única que se traza en la carta es la verdadera, y por tanto es de la única que nos vamos a preocupar aquí. Obviamente, si el dato es una demora de aguja, la deberemos convertir en verdadera con la corrección total, CT. Caso 1. Sabemos dónde está exactamente nuestro barco y queremos trazar y medir la demora verdadera a un faro. Es el caso más fácil de resolver, pero el menos habitual. Veamos el ejercicio. Situados en la posición latitud 36 grados norte y longitud 5 grados 20 minutos oeste, calcular la demora con la que vemos el faro de Punta Carnero. Paso 1. Unimos el barco con el faro mediante una línea recta. Esa línea es ya en sí la demora. Paso 2. Ponemos el transportador en alguno de sus puntos y leemos el ángulo que forma con el norte verdadero. Recuérdese que los ángulos se miden del 0 hacia la derecha en sentido horario. En este caso, la demora verdadera es 316 grados. Caso 2. No sabemos dónde está el barco, pero tenemos como dato la demora verdadera con la que desde el barco vemos un faro. Si no sabemos dónde está el barco, difícilmente vamos a poder unirlo al faro por una línea recta. Ahora bien, no sabemos dónde está el barco, pero sí dónde está el faro. Por pura geometría, teorema de Tales de ángulos entre paralelas, si desde el barco vemos al faro con un ángulo de X grados, desde el faro se ve al barco
con un ángulo de x grados más menos 180 grados. La línea recta que une el barco con el faro es la misma, obviamente, que la que une el faro con el barco. En el caso anterior, trazábamos la primera y en este la segunda, pero ambas son la misma línea. Procedamos. Imaginemos que tomamos una demora verdadera de Trafalgar de 340 grados, es decir, el ángulo con respecto al norte verdadero con el que vemos a Trafalgar desde nuestro barco es de 340 grados. Paso 1. Para trazar la línea desde el faro, sabiendo que el barco ve a este con un ángulo de 340 grados, basta con sumarle o restarle a ese ángulo 180 grados, poner el transportador con su centro en el faro y medir ese nuevo ángulo. Este nuevo ángulo se denomina demora inversa. Al sumarle o restarle 180 grados, nos da dos valores diferentes en el ejemplo, 520 grados o 160 grados. Pero sabemos que los ángulos van de 0 a 360 grados, por tanto, desechamos el valor 520 y nos quedamos con el único posible, 160 grados. Paso 2. Ponemos el transportador con su centro en Trafalgar y marcamos la demora inversa obtenida a 160 grados. Uniendo el faro de Trafalgar con la marca, obtenemos una línea recta que resulta ser la línea de demora y podemos asegurar que el barco se encuentra en alguno de sus puntos. Podéis comprobarlo colocando el transportador en cualquier punto de la línea y confirmando que se ve a Trafalgar con 340 grados como nos habían dicho. Cuando empleamos un transportador cuadrado o rectangular y solo en esos casos, en lugar de sumar o restar 180 grados, podemos no hacerlo y poner el transportador con el centro en el faro y el norte hacia abajo. En realidad, esa posición, con el norte hacia abajo, equivale a sumar o restar 180 grados. En este caso, marcamos la demora dada directamente, es decir, 340 grados, y unimos la marca con el faro, obteniendo la misma línea de demora que pretendíamos. Ojo, recordad que este truco solo funciona cuando el transportador es rectangular o cuadrado. Cuando trazamos una demora en la carta, podemos asegurar que nuestro barco está en alguno de los puntos de la línea trazada, aunque para determinar con exactitud en qué punto se encuentra, necesitaremos una segunda referencia, como vamos a ver en los siguientes ejercicios. Situación por cruce de dos demoras. Si tomamos dos demoras simultáneas a dos puntos de la costa, al trazarlas, se nos cruzarán en un único punto. Podemos asegurar que el barco está en ese punto de cruce. Veamos este ejercicio. Navegando por el estrecho de Gibraltar, tomamos demora de aguja del faro de Trafalgar 355 grados y simultáneamente demora de aguja de Punta Paloma de 65 grados. La corrección total de la zona es de 5 grados noroeste. Calcular la situación del barco. Procedamos. Paso 1. Previamente convertimos las dos demoras de aguja en demoras verdaderas. Faro de Trafalgar. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total, es decir, 355 grados más menos 5 grados igual a 350 grados. Recordad que la corrección total tiene su propio signo, resultando negativo si es al noroeste y positivo si es al nordeste. Punta Paloma. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total, es decir, 65 grados menos 5 grados igual a 60 grados. Paso 2. Trazamos la demora verdadera de Trafalgar, tal y como se ha visto en el ejemplo anterior. A continuación, trazamos la demora verdadera de Punta Paloma de forma análoga. Paso 3. Leemos la latitud y longitud del punto de cruce de ambas demoras. Esas coordenadas determinan la situación de nuestro barco. En este caso, latitud igual a 35 grados 56,4 minutos norte y longitud
5 grados 59 minutos oeste. Situación por una demora y una distancia. Como se ha indicado en alguna ocasión, para determinar la situación de nuestro barco son necesarias dos referencias a tierra. En el ejercicio anterior estas referencias eran dos demoras, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser una demora y una distancia, dos distancias, una demora y una isóbata, etc. Hagamos este ejercicio. Navegando por el estrecho de Gibraltar, tomamos demora de aguja de Punta Gracia 330 grados y simultáneamente tomamos distancia radar de Punta Malabata 5 millas. La corrección total de la zona es de 5 grados nordeste. Calcular la situación del barco. Procedamos. Paso 1. Convertimos la demora de aguja de Punta Gracia en demora verdadera. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total, es decir, 330 grados más 5 grados igual a 335 grados. Paso 2. Trazamos la demora verdadera de Punta Gracia. Paso 3. Tomamos la distancia de 5 millas con el compás en el eje de latitudes. Recordamos que equivale a medir 5 minutos de latitud. Con esa abertura del compás, haciendo centro en Punta Malabata, trazamos un arco que cruce a la demora antes trazada. Paso 4. Leemos la latitud y longitud del punto de cruce de ambas líneas. Esas coordenadas determinan la situación de nuestro barco. En este caso es latitud 35 grados 53,3 minutos norte y longitud 5 grados 41,6 minutos oeste. Situación por una demora y una sonda. Recordemos que una isóbata o beril es una línea trazada en la carta que indica que todos sus puntos tienen la misma sonda, profundidad. Esa sonda viene expresada en algún punto de la isóbata. Vayamos al ejercicio. Navegando por el estrecho de Gibraltar, tomamos demora de aguja del faro de Trafalgar 350 grados y simultáneamente tomamos una sonda de 200 metros. La corrección total de la zona es de 5 grados noroeste. Calcular la situación del barco. Procedamos. Paso 1. Convertimos la demora de aguja de Trafalgar en demora verdadera. Demora verdadera de Trafalgar es igual a demora de aguja de Trafalgar más corrección total. Es decir, 350 grados más menos 5 grados igual a 345 grados. Paso 2. Trazamos la demora verdadera de Trafalgar. Paso 3. Buscamos en la carta la isóbata de 200 metros. El punto de cruce de la demora con la isóbata es la situación de nuestro barco, que leeremos en la escala de latitudes y longitudes. En este caso es latitud 35 grados 58,6 minutos norte y longitud 5 grados 58,5 minutos oeste. Situación por marcaciones. Siempre que nos den una marcación, ángulo que forma la proa de nuestro barco con la visual de un faro o de otra referencia de la costa, recordemos que no se debe dibujar en la carta, sino buscar la demora verdadera con la que vemos el faro mediante la fórmula demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación, con signo positivo a estribor y negativo a babor. Una vez obtenida la demora verdadera, procedemos, como ya hemos indicado, para realizar una situación por demoras. Veamos este ejercicio. Navegando con un rumbo verdadero al este, marcamos el faro de Punta Gracia por los 109 grados a babor y el faro de Cabo Espartel por los 140 grados por estribor.
calcular la situación en la que nos encontramos. Paso 1. Calculamos previamente las demoras verdaderas respecto a Gracia y a Espartel, recordando que las marcaciones a babor se consideran negativas y las marcaciones a estribor positivas. Demora verdadera de Punta Gracia es igual a rumbo verdadero más marcación de Punta Gracia. Es decir, 90 grados más menos 109 grados igual a menos 19 grados, o lo que es lo mismo, 360 grados menos 19 grados igual a 341 grados. Demora verdadera de cabo Espartel es igual a rumbo verdadero más marcación de cabo Espartel, es decir, 90 grados más 140 grados igual a 230 grados. Obsérvese que en el primer caso el resultado es menos 19 grados. Lo hemos convertido en 341 grados sumando 360, ya que las demoras solo pueden ser positivas. Paso 2. Trazamos las dos demoras como ya sabemos hacer, y el punto de intersección de estas es la situación de nuestro barco. En este caso es latitud 35 grados 55,3 minutos norte y longitud 5 grados 44,2 minutos oeste. Vamos a repasar una serie de puntos muy importantes. Primero, las marcaciones no se trazan en la carta. Nos sirven para obtener demoras verdaderas, dV, mediante la fórmula demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación. Obsérvese que en la fórmula el único rumbo que interviene es el rumbo verdadero y no otro. Cuando posteriormente hagamos ejercicios en los que interviene el viento, deberemos recordar este hecho. Como resultado de aplicar la fórmula, podemos obtener un número negativo o superior a 360 grados. En estos casos, sumaremos o restaremos 360 grados al resultado para obtener un valor de la demora comprendido entre 0 y 360 grados. Una marcación por el través es una marcación de 90 grados, a babor o a estribor. Recuerda que el través es la perpendicular a la línea de crujía o a la línea popa-proa. A veces no se indica si la marcación por el través es babor o estribor, pero eso lo podemos deducir por la lógica y la observación de la situación. Si la marcación que nos dan no indica si es babor o estribor, siempre asumiremos que se trata de una marcación por estribor, es decir, positiva. Enfilaciones y oposiciones. Las enfilaciones o las oposiciones son líneas rectas en las que además de dos puntos fijos en tierra está nuestro barco. En una enfilación, desde el barco vemos los dos puntos por el mismo lado, uno detrás de otro, y los tres en línea recta. En una oposición, vemos cada uno de los puntos por un lado distinto y los tres forman una línea recta. Las enfilaciones y oposiciones se trazan directamente sobre la carta, son líneas reales y son de gran ayuda en la navegación costera. Veamos este ejercicio. ¿Cuál es nuestra situación si estamos en la enfilación de Punta Paloma e Isla Tarifa y en la oposición de Punta Carnero y Punta Alcázar? Procedamos. Paso 1. Unimos Punta Paloma e Isla Tarifa por una línea recta prolongándola hacia el mar. El barco estará en algún punto de esa prolongación. Esta línea es la enfilación. Paso 2. Unimos Punta Carnero y Punta Alcázar por una línea recta. El barco está en algún punto de esa línea. Esta línea es la oposición. Paso 3. Determinaremos las coordenadas del punto de cruce de ambas líneas. Esa será la situación de nuestro barco. En este caso es latitud igual a 35 grados 56,4 minutos norte y longitud igual a
5 grados, 30,4 minutos oeste. Cálculo de la corrección total partiendo de una enfilación o una oposición y una demora de aguja. Una enfilación, que como hemos visto es una línea recta que trazamos en la carta y donde se encuentra el barco, nos da implícitamente la demora verdadera de los puntos que la definen. Si de la carta obtenemos la demora verdadera de la enfilación y como dato tenemos su demora de aguja, aplicaremos la fórmula corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja para obtener la corrección total. Esa corrección total nos sirve para cualquier otro cálculo que tengamos que hacer en esa misma zona de navegación. Veamos un primer ejercicio. Nos encontramos en la enfilación de Punta Paloma e Isla Tarifa y tomamos la demora de aguja de Punta Paloma 310 grados. Calcular la corrección total. Procedamos. Primer paso. Trazamos la enfilación uniendo Punta Paloma e Isla Tarifa por una línea recta, prolongándola hacia la mar. Nuestro barco está en algún punto de esa prolongación. Segundo paso. Colocar el centro del transportador en algún punto de la línea y leer con qué ángulo se ve Punta Paloma. Ese ángulo es la demora verdadera. En este caso, la demora verdadera es igual a 306 grados. Tercer paso. Aplicar la fórmula corrección total igual a demora verdadera menos demora de aguja. Es decir, 306 grados menos 310 grados igual a menos 4 grados. Ahora veamos otro ejercicio. Nos encontramos en la oposición de Trafalgar con el faro de Cabo Espartel y tomamos la demora de aguja de Cabo Espartel 171 grados. Calcular la corrección total. Procedamos. Primer paso. Trazamos la oposición uniendo Trafalgar y Cabo Espartel por una línea recta. Segundo paso. Colocamos el centro del transportador en algún punto de la línea y leemos con qué ángulo se ve Espartel. Ese ángulo es la demora verdadera. En este caso, demora verdadera igual a 167 grados. Tercer paso. Aplicamos la fórmula corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja. Es decir, 167 grados menos 171 grados igual a menos 4 grados. Tratamiento del viento. En caso de existencia de viento, el barco no pierde su rumbo verdadero. Es decir, el ángulo que forma la proa con el norte verdadero permanece constante, pero se desplaza lateralmente efectuando un rumbo distinto llamado rumbo de superficie, RS, que es el rumbo que en realidad, pese a no variar el rumbo verdadero, hace el barco sobre la superficie del mar. El viento se nombra siempre de dónde viene. Por ejemplo, un viento del norte viene del norte. A efectos teóricos de ejercicio, el viento no altera la velocidad del barco. Al ángulo que separa el rumbo verdadero, dirección de la proa, con el rumbo de superficie, dirección real del movimiento del barco, se le denomina abatimiento. El barco abate hacia el lado contrario al que se recibe el viento. A efectos teóricos de la dirección del viento, lo único que nos importa es si nos entra por babor o por estribor, independientemente del ángulo con el que lo haga. Caso 1. No se corrige el abatimiento. Salimos de un punto con dirección a otro, rumbo verdadero, en una zona de viento. Nunca llegaremos al punto de destino, ya que el abatimiento desplazará el barco a sotavento. Veamos este ejercicio. Saliendo de Cabo Trafalgar, ponemos rumbo a Punta Cires con una velocidad de 10 nudos en una zona en la que sopla un viento nordeste que abate 10 grados. Se pide la situación 1 hora y media después de la salida. Procedamos. Paso 1. Unimos Trafalgar con Cires con una línea recta.
lo que estamos trazando es el rumbo verdadero del barco, dirección de la proa, que en este caso es rumbo verdadero igual a 121 grados. Paso 2. Observamos que en esa dirección, al incidirnos un viento nordeste, lo hará por nuestro costado de babor, y por tanto el barco abatirá a estribor respecto al rumbo verdadero en el mismo número de grados que indique el valor del abatimiento. Es decir, el barco seguirá un rumbo de superficie que difiere en 10 grados con el rumbo verdadero. Paso 3. Observamos si al incidir el viento, el rumbo de superficie es mayor o menor que el rumbo verdadero. Es decir, si con el viento existente ganamos o perdemos rumbo. Recuerda, ángulo con respecto al norte verdadero. En este caso es obvio que ganamos rumbo. El rumbo de superficie es mayor que el rumbo verdadero. Por tanto, rumbo de superficie igual a rumbo verdadero más abatimiento, o sea, 121 grados más 10 grados igual a 131 grados. Paso 4. Si en una hora el barco recorre 10 millas a lo largo del rumbo de superficie, en hora y media recorrerá X. X es igual a 15 millas. Medimos 15 millas en la escala de latitudes y las llevamos sobre el rumbo de superficie desde el origen. El punto hallado es nuestra situación una hora y media después de salir. Es decir, latitud igual a 36 grados 1,2 minutos norte y longitud 5 grados 48 minutos oeste. Caso 2. Corrección del abatimiento. Salimos de un punto y queremos llegar a otro en una zona de viento y abatimiento conocido. En este caso, si queremos llegar al punto de destino, el rumbo que trazaremos será ya el rumbo de superficie. Y la pregunta será, ¿hacia dónde tendremos que poner la proa, rumbo verdadero, para conseguir que el barco llegue a ese punto de destino? Es decir, ¿qué rumbo verdadero tendremos que poner para conseguir un rumbo de superficie determinado? Veamos este ejercicio. Saliendo del cabo Trafalgar, queremos llegar a Punta Cires sabiendo que existe un viento del nordeste que nos abate 10 grados. Se pide el rumbo verdadero que tenemos que poner para llegar a Cires. Procedamos. Paso 1. Unimos Trafalgar con Cires mediante una línea recta. Lo que estamos trazando es el rumbo que tiene que seguir el barco, el rumbo de superficie, independientemente de hacia dónde dirija su proa. En este caso el rumbo de superficie es de 121 grados. Paso 2. Observamos que para conseguir que el barco lleve ese rumbo sobre la superficie del mar con un viento del nordeste que nos abate a estribor, la proa la deberemos dirigir más hacia arriba que el lugar a donde queremos llegar, es decir, más a babor. ¿Cuánto más? Pues exactamente lo mismo que el viento va a batirnos a estribor, es decir, 10 grados. Paso 3. Observamos si ese rumbo verdadero, hacia donde debemos dirigir la proa, es menor o mayor que el rumbo de superficie que deseamos hacer. En este caso, vemos que es menor, por tanto, el rumbo verdadero es igual a rumbo de superficie menos abatimiento, es decir, 121 grados menos 10 grados igual a 111 grados. Tratamiento de la corriente. El segundo factor externo que puede afectar al rumbo de nuestro barco es la corriente. La corriente se define como el movimiento de una gran masa de agua en una dirección llamada rumbo de la corriente, y con una velocidad conocida llamada intensidad horaria de la corriente. Al contrario del viento, que afectaba a la zona muerta de la embarcación, la corriente afecta a la parte viva. Al viento, debido a su role y a sus cambios de intensidad, no le podíamos asignar un rumbo constante ni una velocidad constante, por lo que su análisis en la carta prescindía de esos parámetros. Pero a la corriente sí que le podemos asignar un rumbo constante, rumbo de corriente,
y una velocidad constante, intensidad horaria de la corriente. Al igual que ocurría con el viento, la corriente hace que el barco se desplace lateralmente en la dirección de la corriente, pero sin perder la orientación de su proa, es decir, su rumbo verdadero. Aunque en realidad, sobre el fondo del mar, el barco está describiendo un rumbo distinto llamado rumbo efectivo. Además, el barco, que sin agentes externos iría a una velocidad igual a la de máquinas, por lo comentado antes, ahora irá a una velocidad distinta que llamaremos velocidad efectiva. La resolución de un problema de corrientes, con rumbo de corriente e intensidad horaria de la corriente conocidas, es una resolución vectorial, o por quitarle contenido matemático, una resolución geométrica. Veamos muy detalladamente cómo se plantea un problema de corrientes. Imaginemos que nuestro barco está en el punto A y que dirige su proa, es decir, mantiene un rumbo verdadero con una velocidad de máquinas. Esa velocidad de máquinas la vamos a representar como un vector de módulo VM, es decir, como un segmento cuya longitud sea el mismo número de millas que nudos expresa la velocidad de máquinas. Por ejemplo, si la velocidad de máquinas es de 10 nudos, tomamos una distancia con el compás en el eje de latitudes de 10 millas y la llevamos desde A a lo largo del rumbo verdadero. Ese vector acaba en el punto B. Igual que hemos hecho con el rumbo verdadero y con la velocidad de máquinas, hacemos con el rumbo de la corriente y la intensidad horaria de la corriente. Desde la posición A del barco, trazamos una línea que representa el rumbo de la corriente, que no deja de ser un rumbo normal y verdadero. Es decir, colocamos el transportador con su centro en A, marcamos el rumbo de la corriente y trazamos la línea. Sobre la línea trazada, llevamos un vector cuyo módulo sea igual al valor de la intensidad horaria de la corriente, como hicimos con la velocidad de máquinas. Es decir, tomamos con el compás en el eje de latitudes una distancia en millas igual al número de nudos de la intensidad horaria de la corriente y lo llevamos a partir de A a lo largo del rumbo de la corriente. El vector IHC acaba en el punto C. Ya tenemos trazados en la carta los 4 componentes conocidos: rumbo verdadero, velocidad de máquinas, rumbo de la corriente e intensidad horaria de la corriente. Ahora vamos a hacer la suma vectorial de los dos vectores VM e IHC. Pero no os preocupéis, no se trata de un trabajo de matemáticas, sino de simple geometría. Por el extremo C de IHC trazamos una paralela al vector VM, o lo que es lo mismo, el rumbo verdadero, y por el extremo B del sector VM trazamos una paralela al vector IHC, o lo que es lo mismo, al rumbo de la corriente. El cruce de esas dos paralelas queda representado por el punto D. Como vemos, con los puntos A, B, C y D queda formado un paralelepípedo, que no es más que una forma geométrica de 4 lados paralelos 2 a 2. El lado CD es paralelo al AB y de una longitud exactamente igual. BD es paralelo al AC y de una longitud exactamente igual a la intensidad horaria de la corriente. Ya tenemos todos los elementos para obtener el rumbo efectivo que hará el barco y la velocidad efectiva que desarrollará. Para calcularla, hacemos lo siguiente. Trazamos la diagonal del paralelepípedo a partir del punto A, es decir, una línea que pase por A y por D. Esa línea es el rumbo efectivo que hace el barco y lo mediremos, como ya sabemos, poniendo el transportador con su centro en A y leyendo la inclinación de la línea. El valor de la velocidad efectiva es el número de millas que abarca esa diagonal, que mediremos abriendo el compás en dicha diagonal y llevándolo a la escala de latitudes. Ya tenemos el rumbo efectivo y la velocidad efectiva que va a hacer el barco por efecto de la corriente conocida. Este esquema hay que tenerlo muy aprendido, ya que, entendiéndolo a la perfección, sabremos desarrollar cualquier problema de corrientes.
todo se reduce a colocar los elementos conocidos en el papel o carta náutica y averiguar geométricamente los desconocidos, utilizando solo compás y reglas para trazar paralelas. Problema directo. Se denomina problema directo aquel en el que no corregimos la corriente, es decir, aquel en el que conocemos, además de los datos de la corriente, rumbo de corriente e intensidad horaria de la corriente, el rumbo verdadero y la velocidad de máquinas. Y lo que debemos calcular es el rumbo efectivo y la velocidad efectiva. En este problema, si hemos puesto proa al punto B, nunca llegaremos a él, ya que la corriente nos deriva al punto D. La resolución de este problema es tal y como la hemos expuesto en la explicación general, punto por punto, por tanto, solo un recordatorio rápido. Trazamos rumbo verdadero. Llevamos velocidad de máquina sobre rumbo verdadero. Trazamos rumbo de la corriente. Llevamos intensidad horaria de la corriente sobre rumbo de la corriente. Trazamos paralela al rumbo verdadero por el extremo de la intensidad horaria de la corriente. Trazamos paralela a intensidad horaria de la corriente por el extremo de velocidad de máquinas. Trazamos la diagonal que resulta ser el rumbo efectivo y la medimos, resultando ser la velocidad efectiva. Veamos un ejemplo. Situados en latitud 36 grados norte y longitud 6 grados 12 minutos oeste, en una zona de corriente conocida de rumbo 58 grados e intensidad horaria de la corriente de 4 nudos, ponemos rumbo 116 grados con una velocidad de máquinas de 10 nudos. Calcular el rumbo efectivo y la velocidad efectiva del barco. Paso 1. Situamos el barco en la posición A dada. Paso 2. Trazamos el rumbo verdadero de 116 grados que nos indica el enunciado. Paso 3. Llevamos la velocidad de máquinas traducida a 10 millas desde A a lo largo del rumbo verdadero. Paso 4. Trazamos el rumbo de corriente 58 grados. Paso 5. Llevamos la intensidad horaria de la corriente traducida a 4 millas desde A a lo largo del rumbo de la corriente. Paso 6. Trazamos paralela a velocidad de máquinas por el extremo de la intensidad horaria de la corriente y paralela a intensidad horaria de la corriente por el extremo de la velocidad de máquinas. Paso 7. Trazamos la diagonal del paralelepípedo desde A y medimos ese rumbo que no es más que el rumbo efectivo, que resulta ser 100 grados. Paso 8. Medimos el tamaño en millas de la diagonal, 12,6 millas, que, traducida a nudos, resulta ser la velocidad efectiva. Problema inverso. Se denomina problema inverso aquel en el que corregimos la deriva de la corriente para llegar a un punto deseado, es decir, aquel en el que conocemos, además del rumbo de la corriente y su intensidad horaria, el rumbo efectivo al que deseamos ir y la velocidad de máquinas que llevamos. Lo que queremos calcular es el rumbo verdadero que tenemos que poner para conseguir el rumbo efectivo deseado y la velocidad efectiva que va a llevar el barco. Veamos cómo se realiza el cálculo partiendo del paralelepípedo genérico que hemos dejado, para recordarlo, en el extremo superior izquierdo de la pantalla. Empezamos a trazar los elementos conocidos y que podemos trazar: rumbo efectivo, rumbo de la corriente e intensidad horaria de la corriente. El problema es que no sabemos dónde colocar el cuarto dato conocido, la velocidad de máquinas,
ya que el vector que la representa deberíamos trazarlo sobre el rumbo verdadero, pero es precisamente este rumbo verdadero el que deseamos conocer, es decir, hacia dónde tenemos que dirigir la proa para conseguir un rumbo efectivo que nos lleve hacia donde queremos. Volvamos al esquema general del extremo superior izquierdo. Tenemos delimitados los puntos A y C, y conocemos la línea que representa el rumbo efectivo. Si observamos el esquema, vemos que la longitud e inclinación del segmento AAB es la misma longitud e inclinación del segmento CED. La longitud coincide precisamente con el valor VM. No somos capaces de medir la inclinación del segmento AB, pero vamos a ver que podemos medir la del segmento CD, que es la misma. Si tomamos con el compás y en el eje de latitudes la dimensión que indica velocidad de máquinas traducido a millas, hacemos centro en el punto C, extremo de la intensidad horaria de la corriente, y cortamos al rumbo efectivo, estaremos delimitando el punto D. El segmento CED es el único que mide la dimensión VM. CD es paralelo a AB, por lo que midiendo el ángulo de CD con el norte, estaremos midiendo el ángulo de AB con dicho norte, y esa medida será el rumbo verdadero buscado. Viendo el esquema general, observamos que la dimensión del segmento AD es precisamente la velocidad efectiva traducida a millas. Por tanto, medimos con el compás ese segmento AD y leemos la abertura en el eje de latitudes, obteniendo así la velocidad efectiva del barco. Veamos un ejemplo. En una zona de corriente de rumbo de corriente dirección sur e intensidad horaria de la corriente de 3 nudos, salimos de Cabo Trafalgar y queremos llegar a Punta Malabata con una velocidad de máquinas de 10 nudos. Calcular el rumbo verdadero y la velocidad efectiva. Paso 1. Trazamos el rumbo efectivo que deseamos hacer uniendo Trafalgar con Malabata. Paso 2. Trazamos el rumbo de corriente de 180 grados dado en el enunciado. Paso 3. Partiendo de Trafalgar, trazamos el vector de intensidad horaria de la corriente de 3 nudos sobre el rumbo de la corriente, para lo cual tomamos 3 millas en las latitudes y las llevamos a lo largo del rumbo de la corriente. Paso 4. Abrimos el compás un número de millas equivalente a la velocidad de máquinas, es decir, 10 millas. Paso 5. Haciendo centro en el extremo intensidad horaria de la corriente, cortamos con esa abertura de 10 millas al rumbo efectivo, determinando el punto D. Paso 6. Unimos el extremo del vector IHC con el punto D hallado. Paso 7. Medimos con el centro del transportador en el punto C el ángulo de la línea trazada con respecto al norte verdadero y obtendremos el rumbo verdadero que tenemos que poner para conseguir un rumbo efectivo que nos lleve a Malabata. Obtenemos un rumbo verdadero de 138 grados. Paso 8. Medimos con el compás la distancia entre el origen, Trafalgar, punto A, y el punto D, y obtenemos la velocidad efectiva que va a hacer el barco en esas condiciones de corriente. En este caso es velocidad efectiva igual a 12,5 nudos. A toda vela, la más completa y didáctica serie audiovisual para todos los amantes de la navegación de recreo. A lo largo de la serie conoceremos las partes de un barco, las maniobras de atraque y desatraque y cómo navegar a vela con todo tipo de vientos, así como las precauciones a la hora de fondear. Disfrutaremos realizando una travesía costera y una travesía de altura y haremos un repaso a todos sus preparativos. Conoceremos también cómo maniobrar y navegar con barcos de motor. Nos posicionaremos por demoras con la costa.
Escucharemos importantes consejos si nos sorprende un temporal. Conoceremos también los más avanzados instrumentos de navegación electrónica, GPS, sonda, radar, cartografía digital, etc. Hablaremos de los diferentes métodos de pesca y cómo practicarla desde nuestra embarcación. Examinaremos todos los elementos de seguridad necesarios antes de hacernos a la mar. Descubriremos cómo realizar el mantenimiento de nuestro barco y los trucos y artes que todo buen navegante debe conocer. Todo ello a través de apasionantes y entretenidos vídeos en formato DVD que te ayudarán a aumentar tus conocimientos marineros y a obtener mayor seguridad cuando te hagas a la mar. Espero que disfrutes con esta colección. A toda vela.